Bien, saludamos con el doctor Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía. Lo ponemos en pantalla. Hasta eso, sigan dando like hasta que se conecte el doctor Miguel Calahorrano. Sigan dando los like, apoyen a Ecuador en directo. Bien, póngalo en pantalla, Jorge, al invitado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Tenemos problema con la señal, parece. Sí, porque está congelado el doctor. Esperemos que se conecte. Tengamos fe que ya se va a conectar. La fe es lo último que perdemos los ecuatorianos. Aún nos queda fe y esa fe nos tiene que mantener vivos y nos tiene que, por supuesto, mantener unidos. Hay algunos temas que conversar con el doctor Miguel Calahorrano sobre esa propuesta de la central nuclear, ¿no? De proyecto, diría yo, porque imagínense, ni siquiera podemos solucionar los problemas que tenemos, Carla, de generación va a sacar ahora el Cusqui, el presidente de la República? ¿De dónde? Solo en deuda pública para este 2025, casi digo 2024. El gobierno tiene que cumplir un pago de 11.309 millones de dólares de deuda pública. Pero sin embargo, está anunciando que va a instalar una central nuclear. Doctor Miguel Calahorrano, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, Jaimito. Buenos días, Carlita. Y un respetuoso saludo pues a su audiencia. Carlita. Gracias, doctor. Doctor, bueno, dentro del discurso del presidente Daniel Noboa en su posesión, él hablaba de una propuesta de central nuclear. Lo primero que quisiera preguntarle es si eso es posible o no es posible, dadas las condiciones, ¿no?, del Ecuador. Bueno, no sé si ustedes son un poco indulgentes conmigo y antes de responder a su pregunta, quisiera yo hacer énfasis sobre una denuncia que apareció ayer. Eso es una cosa más o menos breve, si ustedes me permiten. Por supuesto, doctor. Que demuestra un poco la forma como están manejando el sector eléctrico, el sector energético y cómo manejan el país, ¿no? Resulta ser que la empresa Austral Technical Management hizo un contrato para la entrega de motores de combustión interna para producir energía termoeléctrica, ¿no es cierto?, con fuel oil, a ser instalados en Esmeraldas. Y resulta ser que esos son de 91 megavatios de potencia en total. Y resulta ser que esta empresa a quien ha contratado el gobierno, la SELEC, entiendo, ya ha entregado los equipos en Esmeraldas, pero estos equipos tienen un valor del orden de 89 millones de dólares, ¿no? Pero resulta ser que estos equipos los han enviado y están en Esmeraldas y son equipos para que funcionen con 50 hercios. Y resulta nomás que nuestro país funciona con una frecuencia de 60 hercios. O sea, para poner en términos en que se pueda entender, si usted, por ejemplo, Jaimito, usted tiene un familiar en Europa y le envía una lavadora, digamos, a usted, usted recibe la lavadora y resulta ser que su familiar compró una lavadora de 50 hercios, pues no, porque en Europa es lo que hay. Y usted va donde el técnico de su barrio y le dice, instáleme esta lavadora. Y entonces llega el técnico y le dice, no le puede instalar porque esto no le va a funcionar porque es de 50 hercios. Y nosotros tenemos 60 hercios. 60 hercios es la frecuencia de la energía eléctrica que nosotros comercializamos a nivel general aquí en el país. Entonces, eso es lo que ha pasado. Los motores de combustión interna están allí en Esmeraldas, pero hay que mandarlos de regreso, pues porque no sirven, lo cual pone en cuestión todo el plan que el gobierno tiene para enfrentar la sequía que ya se viene cerca. Se viene. Doctor, ¿y quién es el responsable de la compra de esos generadores de 50 hercios? La SELEC. Pero ¿cómo levantan un proceso, doctor? ¿Cómo levantan un proceso sin un estudio previo de la necesidad actual, ¿no? Lo que yo quiero decir es que esto de el control de la frecuencia
a la que deben trabajar los equipos es un asunto elemental. Por eso estoy poniendo yo el caso del técnico eléctrico más elemental del barrio. Sabe que aquí no tenemos 50 hercios, sino 60 hercios, y lo que me admira a mí es que en un proceso de esta naturaleza, que de paso el proceso es reservado, no se conoce, debería haber aquí una ley para que esto sea democrático y transparente, que haga que todos estos procesos tengan que ser públicos y cualquiera pueda ingresar y conocer estos documentos. Esto no es así hoy día y esto está reservado. Yo he querido conseguir el contrato que tienen para saber de qué se trata, y el contrato es reservado. No se puede conocer, pero el hecho es que están ahí los equipos en Esmeraldas, ya llegaron, equipos de 50 hercios, y estos no sirven, así de simple. Pero esto pone de manifiesto la verdadera ignorancia técnica con la que se maneja el país y con la que se maneja hoy por hoy la SELEC y obviamente el Ministerio de Energía. Yo estoy seguro que si yo le hablo a la señora ministra de que estos de 50 hercios no les sirven para el país, porque es de 60 hercios, estoy seguro que no entiende siquiera de lo que se trata. Esta es la realidad del país. Y entonces, en esta realidad que se maneja con semejante ignorancia y torpeza, se plantea la iniciativa de la central nuclear, y sobre eso, que es lo que me pregunta Carlita, y sobre eso quiero pasar a tratar, si ustedes me permiten. Doctor, ¿y antes de pasar a eso, cuánto sería la inversión de esos generadores de 50 hercios que está haciendo el Estado? 89 millones. 89 millones tirados al traste de la basura. Bueno, o sea, no, por eso es que a mí me gustaría conocer el contrato para ver qué es lo que está escrito ahí, cómo se hizo el contrato, pues no, y de acuerdo con eso saber actuar. Pero el contrato es reservado. ¿Sería peculado eso, doctor? ¿Perdón? ¿Podría ser peculado eso? Por supuesto, o sea, a más de torpeza, aquí hay asuntos muy graves, pues no, eso le digo que, o sea, un profesional, ¿cómo no va a conocer que nuestro sistema funciona con 60 hercios y no con 50, pues? O sea, eso es totalmente conocido, hasta, insisto, hasta por el técnico del barrio se da cuenta de eso, pues. Entonces es grave que una cosa así, y en medio de estas graves debilidades, torpezas e ignorancias, se quiere manejar una central nuclear. Si me permiten, paso a ese tema y paso a responderle a Carlita. Pasemos, doctor, al tema de la central nuclear. Mire usted, yo me opongo, como ciudadano cualquiera de este país, a la instalación de una central nuclear por 5 razones. Primera razón, ¿dónde van a poner? O sea, nuestro país es un país que está, vamos a decir, en la punta continental del continente sudamericano, en lo que se supone que es el fenómeno de subducción, que hace que la placa Nazca, que es la placa sobre la cual está el Océano Pacífico, choque contra la placa continental, según unas mediciones que yo he conocido, a un ritmo de 6 centímetros por año, según otras que he conocido, a un ritmo de 20 centímetros por año. Las placas chocan a 100 kilómetros de profundidad y son esas placas las que generan todo un conjunto de fallas que existen, fallas tectónicas que existen en nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos destinados por el hacedor del universo a tener fallas tectónicas, sismos y terremotos toda nuestra vida. Por lo tanto, debemos habituarnos a construir antisísmico. Todo el país está, hay unos que recensan una docena de fallas, otros 17 fallas, todas ellas están distribuidas en el territorio nacional. Por esto es que, por ejemplo, hay todo un conjunto de fallas que van desde Manta hasta Esmeraldas, y luego se internan en el continente por el lado de Colombia, ¿no es cierto? Y entonces por eso es que a cada momento tenemos temblores y terremotos en toda la región de la costa. Y luego, Quito mismo está con la famosa falla de Quito, que entre otras incluye la falla del Lumbicí, y entonces, por eso es que siempre los quiteños estamos sintiendo temblores y terremotos. Luego está otra falla que está por Ambato, en fin, en todo el país tenemos fallas, ¿ya? Ahora, fíjese usted, Jaimito, hemos conocido que ha habido catástrofes en el sector hidroeléctrico. Por ejemplo, la famosa catástrofe de la Josefina.
¿no es cierto? Esa produjo una represa, por decirlo así, natural, que le contuvo al río Paute y que hizo que se produzca una enorme inundación que llegó casi hasta Cuenca, ¿no es cierto? Luego, eso se resolvió mediante el hecho de dinamitar esa represa y abrirla, y se resolvió. Luego, donde está colocado el Coca-Cola Sinclair mismo, el reventador no erupcionó. Hay una falla un poco al norte del reventador, que es la que generó asimismo un represamiento del río Salado, y luego el río Salado se fue barriendo con todo porque en un segundo movimiento se abrió. Pero eso sirvió para hacer el diseño y para hacer casi todas las estructuras del Coca-Cola Sinclair son subterráneas. O sea, están al abrigo de lo que pueda pasar, tanto con el volcán reventador como con esa falla. Se pensó y se diseñó inclusive en un primer momento que las obras de toma sean subterráneas. Eso no quedó así. Pero lo que yo quiero decir con todo esto es que todos los problemas de las fallas, ¿no es cierto?, se pueden adecuar con obras de ingeniería. Pero un problema con una central nuclear, esto es lo que no supieron escuchar los japoneses. Los japoneses tienen los mismos problemas de fallas tectónicas que nosotros tenemos. Y ahí está lo que pasó con Fukushima. ¿No? Y entonces, cuando una central nuclear tiene un problema grave, la radioactividad genera unas nubes radioactivas, que es lo que pasó en Europa, ¿cierto? Y luego esto genera asimismo la radioactividad de todas las aguas que están conectadas a la central, porque una central nuclear requiere mucha agua, ¿no? Entonces, el primer problema es, ¿dónde van a poner la central en este país? En la región de la costa yo creo que nadie va a querer. O sea, en la cuenca del Guayabamba, imposible. En todo lo que significa las playas del Pacífico de la costa, imposible, porque está preñado de fallas tectónicas. En la cuenca del Guayas, imposible. ¿Qué es lo que podría pasar en la cuenca del Guayas con una central nuclear? Se destruye lo que constituye una gran parte de la enorme producción que tiene esa cuenca, que es tan productiva y fértil, de producción de toda clase de artículos de primera necesidad y de exportación. En el oriente ecuatoriano también es posible. ¿Dónde es posible? Yo no sé dónde estos sabios que no son capaces de escoger entre un motor de 50 o 60 hercios puedan escoger un sitio. Primero. Segundo punto, el tratamiento de los desechos. Una vez que sale el material, el proceso nuclear implica un material radioactivo, ¿no es cierto?, que en su fusión o fisión genera calor. Ese calor calienta agua. El agua se hace vapor. El vapor ingresa a la turbina. Se mueve la turbina y la turbina mueve el generador. Esa es la producción de energía eléctrica con energía nuclear en términos muy gruesos, ¿ya? Pero luego, ese material nuclear, cuando ya no le sirve a la central, tiene entre 100 y 1000 años de vida más. ¿Dónde vamos a poner los desechos nucleares que salgan de las centrales? Entonces, Francia, que es la que tiene una enorme experiencia en esto, tiene pues unos sitios donde embodega estos residuos que están a 100 kilómetros de profundidad. Ahí los pone. Pero esto es tan conocido, y en Francia, yo viví 7 años en Francia haciendo mi tesis doctoral, que el pueblo francés tiene temor solo de que pase el tren con los residuos de los desechos nucleares, pues. Entonces, el gran problema es el embodegamiento de los desechos nucleares. Segundo problema. Tercero, el costo. Vea, aquí hay mucha gente que dice, yo le he oído, ¿no? Dice, Coca-Cola Sinclair es un proyecto costosísimo. ¿Cuánto costó Coca-Cola Sinclair? Costó $1,773 el kilovatio instalado. Eso costó $1,773, que para mi opinión es un precio módico, casi barato. Porque en Europa y en el Medio Oriente construyen centrales hidroeléctricas por un precio que está entre $4,000 y $5,000 el kilovatio instalado. Entonces, pero una central nuclear cuesta entre $8,000 y $10,000 el kilovatio instalado. Eso es caro, pues.
Es mucho dinero. O sea, son países como Estados Unidos o como en Europa, Francia, o como qué sé yo, también obviamente Rusia, que se dan el lujo de hacer esas inversiones. Rusia tiene un territorio enorme y puede colocar los desechos nucleares donde más a ellos les convenga, pues, ¿ya? Pero entonces, el costo de una central nuclear es sumamente elevado, ¿no es cierto? Cuarto punto, el tiempo de instalación. Los procesos para conseguir un permiso para instalar una central nuclear son del orden de 10 años. No son sencillos. ¿Por qué razón? Porque la energía nuclear trae aparejada y ha traído aparejado en la historia de la humanidad el uso de las armas nucleares. Entonces, a un país, a cualquier país, no es que le dan un permiso para que se ponga a operar una central nuclear. No es ninguna cosa sencilla. Y luego el proceso de construcción es un proceso de construcción sumamente complejo y que requiere técnicos especiales que no tienen que ser estos técnicos que ahorita están a cargo de la CELEC y del Ministerio de Energía, ¿no? Que tienen que ser técnicos bien preparados y el país por el momento no cuenta con eso. Y luego, el último punto, el punto más importante quizás. Si no hubiera alternativas en el país para irse por el lado de una central nuclear, verá. Yo le voy a nombrar unas 5 por el momento. Cardenillo es un proyecto que está listo, diseñado, que utilizaría las aguas turbinadas del Paute. Sería la costa central que se ubica en la provincia de Morona, Santiago, ya no es en la provincia de La Suay. O sea, Cardenillo está listo. Es un proyecto de 500 megavatios. Porque algo le oí que creo que dijo el presidente Noboa que quería instalar 300 o 400 megavatios de energía nuclear. ¿Y por qué no hacer Cardenillo que está listo, pues? ¿O por qué no hacer Santiago? ¿Y cuánto costaría esa central? En el orden de 800 millones de dólares. ¿O por qué no hacer Santiago, que está aguas abajo, que utiliza las aguas? ¿Cardenillo produciría cuánto? Más o menos 500 megavatios. Se supera los 300 que está buscando. Claro, que se sumarían a los 1.700 que tiene la cascada del Paute, más o menos. O sea, ya la cascada pasaría a tener unos 2.200 megavatios de capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, y luego aguas abajo está Santiago, que también es un proyecto que está diseñado y que, para suerte diría yo, a mí me parece que es una gran idea, quienes diseñaron una construcción por etapas de 1.200 cada una. El proyecto en su totalidad es de 3.200 megavatios. O sea, si se basen por etapas 1.200 cada una, hay una posibilidad de hacer una inversión escalonada, que sería posible, que eso le permite ser mucho más factible al proyecto. Pero eso no se hace. ¿Ya? Luego, vea, el país tiene posibilidades de desarrollo geotérmico, por lo menos en una media docena de proyectos. El proyecto geotérmico es altamente positivo en el país. Es energía renovable que no depende de la pluviosidad. Vea, países como los países centroamericanos que sufrían de la falta de energía y que tenían energía termoeléctrica, varios de esos países han desarrollado ya desde hace como 40 años proyectos de energía geotérmica, como Nicaragua, subrayo, El Salvador, Costa Rica, tienen centrales geotérmicas. ¿Y por qué si nosotros no hacemos aquí centrales geotérmicas, si podemos hacer siquiera unas 6? Ahí está pues Chachimbiro, ahí está Chiles, ahí está Chacana, que son varios proyectos y muy buenos proyectos de energía geotérmica, pero no, tenemos que buscar la energía nuclear, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego en energía eólica nosotros hemos hecho 0 en todo lo que significa energía eólica offshore, donde hoy en día se están colocando aerogeneradores del orden de decenas de megavatios, pero que se colocan costa afuera. Ahí nosotros tenemos enormes posibilidades, ¿ya? Y también como tenemos enormes posibilidades en Villonaco es una central eólica muy importante y que nos ha dejado muchas enseñanzas. El factor de planta está en el orden del 50% en Villonaco y toda esa cordillera que está al oriente de la ciudad de Loja es una cordillera que tiene grandes posibilidades para desarrollo de energía eólica, pero eso no se hace. Y luego, al occidente de esa cordillera está todo lo que significa la provincia de Loja, donde existe la mayor
irradiancia solar que existe en este país. O sea, ahí se puede instalar energía solar. Entonces, lo que yo quiero decir en resumen es que hay muchas posibilidades de desarrollar proyectos de energías renovables, pero no. Al hijito de papá, que hoy día es el presidente Noboa, se le ocurre el capricho de instalar una central nuclear y le va a embarrilar al país en la central nuclear. Y esto creo yo que es lo más grave, Jaimito. No sé si es que hay alguna pregunta respecto de todo esto, con todo gusto. Si no, quisiera pasar a decir qué es lo que yo considero lo más grave, que es lo que tienen en el país en este momento, ¿no? ¿Y cómo? No entiendo por qué el presidente de la República toma esa decisión. Me imagino que alguien ilustrado le dio recomendando que construya una central nuclear. Yo no sé, pues, o sea, yo creo que detrás de él, porque estimo que él no conoce nada de estas cosas, existe un conjunto de sabios, entre comillas, unos ignorantes que le dicen cualquier cosa. Y lo creen. Ya vimos la torpeza de que iba a resolver la transmisión y que iba a bajar de 7 dólares por kilovatio hora a 7 centavos de dólar al kilovatio hora, y que con eso iba a resolver todo el problema energético del país, el problema eléctrico. Eso era una ignorancia total. Doctor, cuando habla de energía nuclear, ¿no será que puede haber alguna otra pretensión detrás de un proyecto de esto? ¿Algún otro interés? Es posible, de eso yo, no sé, pues yo analizo el asunto técnico. Es posible que hayan otros intereses económicos, eso ya no se puede saber hoy día, pero yo con lo que no estoy de acuerdo es técnicamente con la instalación de una central nuclear en el país, y con que el presidente Noboa, el niñito bien que llegó a ser presidente, quiera cumplir el capricho de hacer una central nuclear y meterle al país dentro de un grave problema que nos puede causar gravísimas consecuencias al futuro. Eso es lo que yo técnicamente veo que no tiene ningún sentido. Esa supuesta o posible construcción nuclear podría darse en un lapso de qué tiempo, dado pues el periodo de 4 años que tiene el presidente Daniel Noboa. 3 años. 10 años. 10 años. Claro. Sí, 10 años. Solamente el proceso para lograr el permiso, porque eso ya no depende de nosotros. Eso hay que conseguir un permiso internacional. No se permite así fácilmente. O sea, no sé si lo saben. Pero si dice 10 años, entonces hasta incluso en eso, más allá de que la propuesta sea o podría ser errada, es demagógica, porque en 4 años no va a lograr construir el... Con esos técnicos que no saben si es que deben coger un equipo de 50 o de 60 hercios, nos llevan al precipicio, pues. Así de simple. O sea, es increíble lo que está pasando. Pero yo quiero referirme al problema más grave. El problema más grave es que, o sea, el hijito de papá llegó a ser presidente después de un proceso que viene del 2017 al 2025, en el cual se ha derrumbado totalmente todo lo que constituye el Estado de Derecho. Yo reconozco el mega fraude como ese proceso en el cual el Ejecutivo ha pasado desde la época del señor Lenín Moreno de ser un poder más en el Estado a controlar todos los poderes del Estado. Por esa es la razón por la cual el presidente Noboa puede mandar y desmandar en el CNE, en el TCG, en la Fiscalía. Vea, más pruebas al canto no pueden haber. O sea, la señora fiscal, obsecuente servidora del señor Noboa, es premiada con el nombramiento de embajadora en Argentina. O sea, ahí se queda al desnudo la utilización política de la Fiscalía. ¿Ya? La Fiscalía, el CNE, el TCG, las Cortes, ¿no? Ojalá, yo aspiraría a que siga habiendo, ¿no?, letrados honestos en la Corte Constitucional y que paren con esto.
porque se está destruyendo el Estado de Derecho en el país. Y luego el control de ciertos grupos del ejército, de ciertos grupos, porque yo sí tengo la esperanza y creo y tengo mucha fe en que hay militares honestos que no se van a avenir a esto. Y también creo en la policía, ¿ya? Que ese control que tiene. Y luego finalmente hoy día, o sea, no sé si se conozca, pero existe un teórico de la política que es Nikos Poulantzas, que señala que desde que las oligarquías van constituyendo un bloque de poder hegemónico. Ese bloque de poder hegemónico se ha constituido ya desde la época del señor Lenín Moreno, con el paso que dio en febrero del 2018, con el señor Trujillo, que cogió en sus manos todo el poder del país para hacer lo que le venga en gana. Por eso es que el presidente actual, si quiere, puede hacer que se invaliden las elecciones, si no quiere no, puede hacer lo que le dé la gana, no, quitarle a la vicepresidenta si le cae mal, a una vicepresidenta que fue electa, hacer campaña mientras sigue siendo presidente, usar los fondos del Estado para hacer la campaña. El CNE no tiene capacidad de decirle nada porque su presidenta supuestamente tiene a su hermano que es cónsul y que con eso le tiene amarrado, pues con ese plato de lentejas le tiene amarrado el presidente. Y luego hoy en día finalmente, o sea, ahora todo este conjunto de poderes del Estado que están concentrados y que están utilizados como un bloque hegemónico, tiene un elemento más que señalaba el señor Gramsci. Gramsci decía en sus famosos cuadernos de la cárcel que el bloque hegemónico busca dominar la cultura, dominar la ideología, y para eso cuenta con lo que se denomina la prensa libre, que no es ni prensa ni libre. O sea, es un instrumento político. Los principales mecanismos, los medios de información de este país no son otra cosa sino instrumentos de gestión política del bloque hegemónico que está en el poder. Esta es una reflexión que ya hacía hace ya casi un siglo, ¿no es cierto?, el político italiano Gramsci, y que luego otro político italiano como es Norberto Bobbio hizo un resumen de todo lo que ha constituido la formación del Estado de Derecho, que se corresponde en general con toda la historia de la humanidad, porque desde los inicios la humanidad fue construyendo el Estado de Derecho poco a poco, hasta que luego a fines del siglo pasado, tiene un librito que se llama Estado, Poder y Democracia, Norberto Bobbio, me parece que es de 1997, donde él señala que lo que sucede con esta concentración de poderes, lo que sucede con el dominio de la cultura a través de la tal llamada prensa libre, y hoy día con el control de la Asamblea, lo que pasa en la Asamblea es absolutamente explicable con esto. Simplemente hay una oposición, no le dan ni la palabra. ¿Para qué darles la palabra? O sea, todo lo que significan los fundamentos de la democracia, del derecho a disentir, del derecho a que haya un balance de poderes, todo está derrumbado y hoy día estamos viviendo en una dictadura. Entonces, claro, en medio de esta dictadura, el dictador dice: a mí me da la gana de construir una central nuclear, y ya le dio la gana, pues. ¿Y quién le para? Nadie, pues. Porque hoy día se ha destruido el Estado de Derecho y estamos frente a una dictadura. Es lo que estamos, así es. Doctor, estamos frente a una dictadura. Doctor, aprovechando que lo tenemos en ese espacio informativo, quisiera conocer cómo está su evaluación del sistema eléctrico del país, dado que, como usted nos decía hace un momento, luego viene la sequía. La ministra Inés Manzano nos habla y nos dice que no vamos a tener apagones, pero por otro lado algunos expertos, y en su caso usted también ha manifestado que no se han estado tomando los correctivos necesarios para tratar de apalear lo que va a ser la sequía y ese proceso de generación y transmisión al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo está esa situación actual? ¿Los ecuatorianos debemos estar alertas o no a posibles apagones nuevamente? Mire, la verdad es que desde el mes de diciembre del año pasado ha estado lloviendo
O sea, con un altísimo nivel de pluviosidad en todo el país, pero particularmente en lo que significan las fuentes que le nutren a la olla del Paute y a la olla del río Coca. O sea, ahí están las principales fuentes hidroeléctricas de nuestro país, claro, también la del Patati y del Pastaza, ¿no? Entonces, ha habido altísima pluviosidad, por lo que en este mismo momento, si se toma como un signo Masar está con el agua a tope. Estamos en mayo, que casi entramos a junio. En junio también va a seguir lloviendo. O sea, vamos a llegar a julio y deberíamos en julio tener todo a tope. Pero si ha estado lloviendo como ha estado lloviendo en todos estos 6 meses, ¿no? Ese es el tiempo que se ocupa de una manera inteligente y sistemática para hacer la reparación de las centrales térmicas, para ponerlas a punto, y 2, de comprar la nueva energía necesaria, que en este caso, para que sea energía firme y que se pueda instalar en tiempos cortos, no hay otra cosa que sea energía termoeléctrica, ¿ya? Pero ya acabamos de ver lo que ha pasado en Esmeraldas, pues, con unos 91 megavatios. Este grupo de imberbes que reciben unos motores de combustión de 50 hercios. Y entonces, yo ahora tengo serias dudas, porque eso es otra cosa que no se conoce y que debería conocerse en un país que se precia de ser democrático como este. Debería toda la ciudadanía tener la capacidad de saber qué es lo que están haciendo con las centrales térmicas, cómo es que las están poniendo a punto, qué contratos han hecho, cuánto han costado esos contratos, qué reparaciones se han hecho, qué es lo que están comprando con nueva energía termoeléctrica. Nada de eso se sabe en este país, que para mí, discúlpeme, esto es una falta total a la democracia. Yo hice un masterado sobre energías renovables en Manchester entre 1993 y 1995. Y obviamente que conocí un país como Inglaterra. En un país como Inglaterra, esto que pasa aquí sería imposible. Imposible. O sea, todos los ministerios tienen la obligación de publicar todo lo que están haciendo. Y existe lo que se denomina el gobierno sombra. O sea, la oposición nombra un gobierno sombra y ese gobierno sombra sigue todo lo que hace el gobierno actual, pero tiene toda la documentación en sus manos. O sea, ese es un país democrático como Inglaterra, pues, ¿no? Eso es lo que hay en Inglaterra. Aquí no hay democracia, aquí no se conoce, aquí todo eso es reservado y entonces es lo que da lugar a las lucubraciones como las que tiene usted, legítimamente dice, bueno, ¿no será que todo esto que es falta de transparencia tiene detrás de sí cosas raras que están haciendo? Obvio, pues, si no hay transparencia, cualquier ciudadano puede pensar cualquier cosa, ¿no? Y en ese proceso de no transparencia, ¿ante qué nos podemos enfrentar los ecuatorianos en los próximos meses, doctor? Nos podemos enfrentar y con este grupo de tales técnicos, ¿no? Técnicos que son, ya veo que son una cáfila de ignorantes, podemos enfrentarnos otra vez con los apagones, pues. ¿Cuál sería gravísimo para el país? El país no puede permitirse una cosa de esas. Y entonces, esta es la realidad en la que nos encontramos. Yo tengo serias dudas sobre lo que pase el segundo semestre. Por supuesto que yo no quiero que al país nuevamente le acontezca lo que le pasó por primera vez en la historia de este país, bajo la presidencia del señor presidente Daniel Noboa. Por primera vez el país tuvo 2 series de apagones, tanto en abril como entre octubre, septiembre y noviembre. Nunca el país había tenido eso. Eso da cuenta de la forma como han manejado el sistema eléctrico. Recién nomás en estos días pasó por aquí ese señor que yo le llamo que es un tránsfuga, el señor Isurieta, que le quiso embaucar al país con una rueda de molino que decía, no pues, o sea, en Masar lo que pasó fue que hubo un atentado. Claro, de hecho ya comienzan a decir, seguramente los correístas hicieron el atentado y botaron el agua de Masar.
Como que si botar Claro. el agua de manzar sería como cuando usted, por ejemplo, coge y se lava la cara y le tapa su lavabo, tapa el lavabo y se lava la cara con ese agua y con jabón y luego abre el lavabo y bota el agua. Como que botar el agua de manzar sería como botar el agua del lavabo. O sea, la central es la represa, es una de las represas más grandes que tiene el país. Entonces, lo que les trataban de esconder es que de una manera torpe se fueron consumiendo el agua de Masar desde diciembre del 23 y se consumieron, no sabían qué hacer, tenían las centrales térmicas dañadas y entonces llegamos a abril y tuvimos apagones. Eso pasó. Esa es la realidad de lo que pasó. O sea, no hubo Y tal sabotaje de mentira, absolutamente nada. mentira. Yo en este caso quiero inclusive poner de por medio la palabra de esos militares, que yo sí creo que hay militares honestos en este país y que yo creo que deben ser reconocidos. Ellos fueron los militares a las centrales, pues. A ver, ¿dónde estaba el sabotaje que decían, no? Fueron a amasar. ¿Y cuál sabotaje encontraron? Pues ninguno, ninguno. ¿Por qué razón? Porque es muy sencillo. Llegó posiblemente algún oficial del ejército, dijo, a ver señores, quiero ver las bitácoras de operación de la central, a ver cómo ha sido el agua, y ahí está escrito en las bitácoras, pues. Y a veces ni siquiera es necesario ver eso, es cuestión de coger el sitio web y ahí se ve cómo es que el agua se fue consumiendo, bajo la irresponsabilidad del gobierno del presidente Noboa desde el mes de diciembre del 23 hasta el mes de marzo de 2024 y luego apagones. Ahora vamos a ir a lo mismo. Dios no quiera, Dios no quiera. Yo no deseo de eso de ninguna manera al país, pero sigo viendo que detrás de esto están estos tales inteligentes que se inventan cualquier cosa y que en la realidad hacen barbaridades, pues. Doctor, con respecto a estos generadores que compraron y que básicamente no son competentes, ¿no?, para el sistema ecuatoriano, básicamente son perdidos, o sea, es dinero perdido del Estado ecuatoriano. Depende del contrato. Por eso yo quería revisar el contrato. O sea, obviamente en el contrato debe estar escrito, pues, cuáles son las características de los motores de combustión que están comprando y cuáles son las características que el contratista se compromete a entregar con esos equipos. Ahí debe estar escrito. Y si ahí está escrito que deben ser de 60 hercios, pues eso es lo que tiene que entregar. El problema en este instante, pues sí, yo estoy seguro que eso debe estar escrito, porque ¿a quién se le va a ocurrir poner 50 hercios aquí en este país, pues? Pero entonces, entonces es un error del contratista de enviar generadores que no pertenecen al requerimiento o se equivocaron en el requerimiento. O sea, ahí nos quedaría la duda. Pero es una falla fundamental. Es una falla grave. En este momento, si es que en el contrato está escrito que debieron haber entregado de 60 hercios, eso es lo que debieron haber entregado, y lo que hay que decirles, señores, cojan eso que está en Esmeraldas y llévense a donde a ustedes más les convenga, pero entreguen lo que tienen que entregar. Ahora, el problema que queda aquí es el tiempo. Ahora sí estamos luchando contra el tiempo, porque ya se nos viene junio, ya se nos viene el segundo semestre, y muchos me dicen a mí, no, dice, tú estás exagerando, el estiaje siempre viene en septiembre, octubre. No, los últimos 2 años ha llegado en agosto. Los últimos 2 años ha llegado en agosto. Y desde agosto nos hemos comenzado a consumir los embalses y ha llegado ya septiembre, fines de septiembre, apagones. No es que llegó en septiembre el estiaje, llegó en agosto. Y lo que pasó fue que en esos 2 meses nos consumimos la energía de reserva que tenemos. Es lo que ha pasado. Entonces, de eso es lo que yo dudo ahora. Y de eso no nos hablan, porque no sabemos si están preparados o no están preparados, pues, ¿no? De eso no nos hablan, y además de eso, dizque tienen en reserva. Esta es la antidemocracia para mí. ¿Y qué tienen en reserva? ¿Qué deberían tener en reserva? El contrato. No se conoce. Yo he querido conocer el contrato. O sea, no, pues está en reservas. Pero ¿por qué es un contrato en reserva? Si es un contrato público, al fin de cuentas. Debería ser.
debería ser, pero yo no lo encuentro. He buscado y no lo encuentro, porque justamente por su inquietud, yo también tenía esa inquietud, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Eso dice el contrato. Hay que revisar el contrato, pero no hay. En el caso de que el error haya sido de levantamiento de información en función de los términos de referencia, los pliegos, como se haya trabajado para esta compra, esos generadores no servirían para nada. ¿Podría dársele alguna otra utilización? Es mi pregunta, básicamente. Servirían para mandarles a Europa y que les pongan a funcionar ahí. Y lo que estoy diciendo parece chiste, pero es en serio. Pero es que, verá, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Hay muchos que despotrican contra la empresa pública y yo sí defiendo la empresa pública. Yo trabajé en Inesel. Vea, esto es algo que en Inesel no podía pasar jamás. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cómo se actuaba? Cuando se estaba importando un equipo, se mandaba un conjunto de profesionales que generalmente eran los profesionales de más alta categoría, se les mandaba a revisar los equipos en la fábrica. Y cuando estaban en la fábrica se decía, sí, esto puede irse, puede transportarse y llevarse al país. Eso se hacía. Hoy día o fueron y revisaron, pero son tan imbéciles que vieron que era de 50 hercios y no pararon la cosa, o no saben pues. Pero es un fallo gravísimo, es un fallo de principiantes, vaya. Terrible, pero es un fallo de principiantes que tiene un costo para el país, o sea, que tiene un costo para el pueblo ecuatoriano y que al fin de cuentas es dinero que se puede utilizar en otra cosa o mejorar la compra, sobre todo pese a los tiempos que nosotros estamos viviendo, que no estamos tranquilos en función de lo que pueda pasar con el sistema eléctrico del país. Jaime. En definitiva, doctor, tendremos los apagones posiblemente, ojalá no sea así, ojalá no vengan los apagones, pero si los tenemos, o sea, vendrán los apagones porque no estamos preparados, así sería. Yo tengo mis dudas de que estemos preparados con lo que está aconteciendo. Por el momento tenemos que dar de baja a estos 91 megavatios de 50 hercios, tenemos que dar de baja y tengo mis dudas respecto de lo que está pasando en el mantenimiento. Y por ejemplo, es que verá, aquí, por ejemplo, supongamos que se quiere instalar una central de 300 megavatios, ¿no es cierto?, nuclear, supongamos, porque algo de eso oí, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta 3.000 millones de dólares, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, o sea, entonces hablamos de que sí, que vamos a invertir, vamos a hacer esta central nuclear. Eso le he escuchado al presidente Noboa, ¿no es cierto? Pero, verá, está pasando ahora mismo. Los apagones hoy día no van a venir solo por efecto de la falta de generación, sino también por la falta de mantenimiento a todo el sistema nacional de transmisión. Y una de las ciudades la que más puede sufrir en eso es Guayaquil. Porque vamos a decir, todos los anillos que circundan Guayaquil con sus subestaciones son subestaciones que están sobrecargadas, ¿ya? Y donde no se ha hecho el mantenimiento respectivo. Entonces, actualmente el mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión es crucial. Pero verá, contratan a una empresa, esto me parece que este cuento ya he contado, contratan a una empresa porque hoy día, antes teníamos nosotros unos verdaderos kamikazes que hacían la revisión de las líneas de 230 kilovoltios, se subían a las torres y en muchos casos se iban de una torre a otra con unas bicicletas. Hoy día ya no se hace eso, ¿ya? Hoy día se usan unos drones, ¿ya? Y esos drones van revisando cómo están los aisladores, qué es lo que está pasando, toman fotos, qué es lo que está pasando con las cimentaciones de la torre respectiva, ven si es que hay puntos calientes o malas conexiones, con esos drones que tienen unas cámaras especiales. Eso se hace hoy día. Pues bien, contratan a una empresa que hace eso. Pero ¿qué pasa? A esa empresa no le pagan. Y como me estoy refiriendo a este gobierno, no le pagan. Y como no le pagan, esta empresa con justa razón dice, si no me pagan, yo no entrego pues de mi trabajo porque ya no me pagan con más de un año. No me pagan.
¿Cuánto están debiendo? Están debiendo menos de $1 millón. O sea, ¿cómo es que no tenemos para pagar? O sea, y lo grave de esto es que si no se paga a la empresa para que entregue los datos y diga, hay que cambiar los aisladores en tal torre, hay que ajustar los cables en tal torre, hay que revisar las cimentaciones en tal torre, que son los datos que entrega la empresa, no se hace el mantenimiento de las líneas, pues. Esta está encargada especialmente de la línea de transmisión de 500 kilovoltios que une Coca-Cola Sinclair con la provincia de Pichincha y con la provincia del Guayas, pero que atraviesa 12 provincias. Es una línea de 500 kilovoltios. Entonces, eso no se ha hecho el mantenimiento. No se hace el mantenimiento porque no se pagan menos de $1 millón. Entonces, si no se tiene, y la SELEC y los técnicos de la SELEC en este momento están adoleciendo de gravísimos problemas económicos para realizar sus tareas de mantenimiento, como estoy señalando en este ejemplo. Y sin embargo decimos, no, por la demagogia, ¿no? Y por el capricho del pequeño dictador. O sea, no, pues, o sea, vamos a instalar una central nuclear que cuesta $3,000 millones, ¿no? Terrible. Eso es lo que estamos, esa es la realidad. ¿A dónde quieren llevarnos, doctor? ¿Cuál es el propósito de todo? ¿No se hace mantenimiento al sector eléctrico? ¿Qué es lo que quieren hacer con todo? Mire usted, yo le voy a resumir en una simple frase. La ignorancia y la petulancia nos puede llevar al país al infierno. Es eso, fundamentalmente. Yo no tengo para dudar, porque no tengo pruebas para decirlo, de que haya otras cosas, otros intereses. Pero sí veo que hay ignorancia y petulancia. Y falta total de capacidad de gobernar un país. ¿No es privatizar tal vez el sector eléctrico? Posiblemente, claro. Siempre les ha interesado eso. O sea, yo, por ejemplo, verá, cuando hablamos hace un rato de Cardenillo y de Santiago. Yo soy de la tesis de que deberíamos hacer una alianza público-privada para desarrollar sus proyectos. Es decir, invitarle a la empresa privada para que en conjunto con el sector público construya esos proyectos, ¿no es cierto? Y que luego la inversión de la empresa privada tenga que ser recuperada como corresponde, con las respectivas ganancias razonables que le corresponden y que se le asegure la recuperación de su capital y su ganancia. Eso me parece absolutamente lógico. Yo no me opondría en eso. Y eso es posible hacer ahora, ¿no es cierto? Que la empresa privada haga eso. Y si tiene dinero, vea, es que, no sé, pues, o sea, me parece a mí que los 3.600 megavatios de Santiago están en el orden de 5 o 6 mil millones de dólares. O sea, es un capital inmenso. Entonces, el Estado no tiene ese dinero. Entonces hay que desarrollar con una asociación público-privada, pues. Lo mismo hay que hacer en Cardenillo, trabajar con la empresa privada, ¿no? Eso es una cosa. Pero que la empresa privada quiera comprar Coca-Cola Sinclair para de ahí sacar las ganancias, eso no tiene sentido, pues. Coca-Cola Sinclair es del Estado ecuatoriano, es del pueblo ecuatoriano. No es de nadie más. Entonces vender, privatizar lo que ya está hecho es absurdo desde todo punto de vista. Es lo que yo sostengo. Esa es la realidad. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Carlita y muchas gracias y un saludo también a su apreciable audiencia. Gracias, doctor Miguel Calorrano. Siempre nos deja con esas expectativas, nos deja con esas dudas y con esa tensión de saber qué va a pasar con el sistema eléctrico, con el problema que vivimos en el Ecuador, porque realmente no queremos volver a pasar en lo que estuvimos pasando el año pasado justamente, ¿no? Y esto se trata de que nadie quiere que le vaya mal al país, nadie quiere sufrir la decadencia, por ejemplo, del sistema eléctrico. Y cuando hablamos con personas, Jaime, como el doctor Miguel Calorrano, nos pone a la expectativa de decir, bueno, ¿qué están haciendo con nuestro país? ¿Qué están haciendo con los sectores estratégicos de nuestro país? ¿Están trabajando realmente en beneficio del pueblo ecuatoriano o están trabajando en beneficios de sus intereses? ¿Hay gente capacitada o no?
¿Qué tipo de errores son estos que se ven, como el que explicaba el doctor Calorrano de los generadores de 50 Hz? O sea, ¿realmente es incapacidad? ¿Realmente es un error? Y te preguntas nuevamente, ¿quién está manejando tu país? ¿Quiénes están haciendo cargo de esto? Y no se trata de que aquí hagamos oposición o que le veamos el pero a todo lo que haga el gobierno. No, se trata de que queremos respuestas y respuestas claras ante las necesidades urgentes y emergentes que tiene el pueblo ecuatoriano. De eso se trata. Pero sin duda alguna, hasta el día de hoy, durante 8 años ya, no hemos recibido respuestas claras. Y mucho menos hemos recibido actos que ayuden a mejorar la vida de los ecuatorianos.